La sociedad está en un momento clave, pero un momento clave lleno de dolor y sufrimiento. Existen muchos problemas personales, la gente no es capaz de resolverlos. Hay una crisis económica que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La vida tiene muy poco valor, no hay muchas posibilidades de luchar contra enfermedades desconocidas. Muchas personas no pueden viajar, no pueden salir del lugar donde están. Existe también una crisis moral. Nunca como hasta este momento, pues las personas podían hacer lo que quieren, incluso gobernar la vida de otras personas y usar a otras personas para su propio placer, como si no les importara nada. La vida familiar prácticamente no existe y es una situación en la que la gente tiene mucho miedo. Parece que la vida tiene muy poco valor, en cualquier momento puedes perderla, pero incluso otros pueden hacer muchas cosas que hagan que tu vida tenga muy poco sentido. Quizás muchos de vosotros estáis pensando que estamos hablando de este momento con la cuestión de la pandemia, pero no. Estoy hablando del año cero, lo que era la vida en el Imperio Romano. En aquel momento, cuando Jesús apareció, nosotros a veces pensamos que nuestra situación es la peor que ha existido en todos los tiempos, pero deberíamos ver un poco lo que ha sido la historia para darnos cuenta de que en aquel momento las cosas eran muchísimo peores y por eso Jesús vino. Nosotros hoy podemos asistir a un estadio, miles de personas, para ver un encuentro de fútbol o de otro deporte. En aquel momento las familias asistían a los estadios para ver cómo quemaban a personas o cómo luchaban gladiadores hasta que uno mataba a otro. Ese era el final del partido, por decirlo de alguna manera. Y ese era el estilo de vida que tenían. Nunca en otro momento de la historia hubo tantos esclavos como había en ese momento. Incluso los historiadores nos dicen, como el propio Suetedonio, que había unos recipientes que se le llamaban expositio, donde los padres podían echar a sus hijos de pocos días o sencillamente dejarlos allí si ya tenían años para que los tomaran como esclavos si ellos ya no querían hacer nada con sus hijos o sencillamente no les gustaba tenerlos. La mujer no tenía ningún valor. De hecho, la aspiración más importante en la sociedad era que los hombres pudieran fundar no una familia, sino ser considerados el cabeza de una casa y podían tener varias mujeres, podían hacer absolutamente lo que querían. Y a nivel moral la situación era tan impresionante que la gran mayoría de los emperadores incluso tenían amantes de 10, 11, 12 años y eso era absolutamente normal. Y entonces vino Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Por qué solo 100 años después, un siglo después, el Imperio Romano había sido transformado por completo, de tal manera que los historiadores nos dicen que más de 500.000 de personas eran declarados cristianos? Y de tal manera se extendió el Evangelio, los seguidores de Jesús, a lo largo de todo el imperio, de una manera tan impresionante que las familias empezaron a cobrar fuerza, que se convertía un hombre y los historiadores, y en el mismo libro, no solamente de los Hechos de los Apóstoles, sino lo que otros historiadores nos decían en aquel momento, escribían en aquel momento, cuando un hombre tomaba la decisión de seguir al Señor, inmediatamente toda su familia iba con él, porque imagínate, de repente su esposa y sus hijos o la mujer que tenía con él veían que él había decidido seguir a alguien que transformaba toda su historia personal y que estaba dispuesto a dar su vida por su mujer y por sus hijos. ¿Cómo no seguir a alguien así? Después de todo lo que estaban viviendo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo miles de personas, literalmente, que fueron llevadas a los circos romanos, que eran asesinadas, que eran perseguidos, a los que se les quitaba todo, incluso la vida, y sin embargo no les preocupaba en absoluto? Pues fue sencillamente porque Jesús de Nazaret, el que pasó solamente 3 años explicando el Evangelio del Reino,
y fue llevado a una cruz. Y Él dijo que iba a una cruz voluntariamente por amor a toda la humanidad. La historia nos dice que ese no fue el final, sino que Él resucitó. Volvió a la vida. Y es el único que lo hizo. Nosotros podemos hablar hoy sobre sectas, religiones. Hay muchas personas, y con todos mis respetos lo digo, que siguen muchas religiones diferentes en el día de hoy, muchas sectas diferentes. Tienen que cumplir muchas normas diferentes, tienen que seguir todo tipo de actividades, tienen una doctrina que puede ser más o menos agradable o no. Tenemos muchas ideas, incluso de religiones orientales, pero ninguna sigue a alguien que haya vencido a la muerte. Nuestro peor enemigo, sin ninguna duda. Solo hubo uno que lo dijo y lo hizo y venció. Y fue Jesús. Y eso fue lo que transformó no solamente la vida de miles de personas, millones de personas a lo largo de los últimos 20 siglos, sino también la vida de la sociedad, la vida de las familias, y lo que hizo que en 200 o 300 años más el Imperio Romano, todo lo que había sido, fuera solamente un recuerdo y la gente comenzara a vivir de una manera diferente, sencillamente porque seguían al resucitado. ¿Qué sucedió? ¿Lo habéis pensado alguna vez? A mí personalmente me hubiera encantado vivir esos días con el Señor, esos pocos más de 40 días que Él estuvo hablando con sus discípulos, con toda la gente que se aproximaba a Él, después de haber vuelto a la vida y explicándole todas las cosas que iban a suceder en el futuro. Pero en la Biblia tenemos algunos detalles de lo que Él hizo después de resucitar. Y yo creo que esos detalles son los que marcan por qué esa resurrección cambió la historia. Porque recuerda, ninguno de sus discípulos, ninguno de sus seguidores creía que Él iba a resucitar. Todos pensaban que la historia había terminado en la cruz. Y todos pensaban que esa historia pues era así, más o menos bonita, más o menos agradable. Alguien que da su vida por sus enemigos, pero todo había terminado ahí. Y esas historias normalmente, aunque son historias llenas de gracia, no transforman el universo, no transforman el mundo, no transforman la vida de las personas ni la vida de las familias. Lo que transforma la vida de las familias es alguien que vence a la muerte y que hace que nosotros no solamente ya no le tengamos miedo a la muerte, sino que no tenemos miedo de ese miedo a la muerte. Porque el escritor a los Hebreos dice que Él no solamente venció a la muerte, sino también nuestro miedo a la muerte. Y vivimos llenos de miedos, incluso hoy en el siglo XXI. Nunca antes en toda la historia psicólogos y psiquiatras habían tenido que descifrar tal cantidad de miedos diferentes que nuestros padres y abuelos ni sabían que existían. Porque sencillamente cuanto más nos alejamos de Dios, más miedo tenemos. Y la única manera de vencer todos los miedos, como ocurrió en el primer siglo, es seguir al resucitado. ¿Sabes lo que Él hizo? De una manera muy sencilla, en muy pocos minutos. Fíjate lo primero que hizo, lo leímos ahora en esta lectura en el Evangelio según Juan. Los discípulos y las mujeres fueron a donde Él había sido puesto en la tumba. No era como ahora que enterramos a las personas, eran tumbas abiertas y se llevaban después las especies aromáticas para embalsamar en cierta manera a las personas que habían fallecido, hasta que con el paso del tiempo, bastantes días después, los propios gusanos y animales se comían la carne, quedaban los huesos y entonces se tomaban los huesos de cada ser querido para colocarlos en un huesario. Eso era lo que quedaba, digamos, de recuerdo de esa persona. Y ellos pensaron que el Señor era solo un recuerdo nada más, así que iban allí a embalsamarlo. Pero, primera sorpresa, Él no estaba. Y los discípulos se fueron. Pedro y Juan salieron a buscar a los demás. ¿Qué ha sucedido aquí? Las mujeres también, menos una, María. Y era María Magdalena. Era la mujer que cualquiera de nosotros jamás habríamos pensado en ella para aparecernos a ella si nosotros fuéramos el Señor. Tú imagínate, a mí a veces me gusta leer la palabra del Señor y si quieres hacerlo, hazlo.
pensando un poco, intentando entrar en el corazón de Dios y decirle, Señor, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué habrías hecho tú si fueras Jesús, el Mesías? Te hubieran crucificado y entonces vences a la muerte por el poder del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el Padre lo levantó de entre los muertos. Y entonces, ¿qué habrías hecho? Pues quizás yo habría ido al templo, a la sinagoga, me habría presentado delante de todos, decirles, la muerte ya no tiene ningún poder, tenéis que seguirme. Quizás es una idea, pero Él no hizo eso, porque Dios es completamente diferente a lo que nosotros imaginamos. Se presentó a la mujer más despreciada de todos sus seguidores, una que había tenido 7 demonios, en un momento en el que en ningún juicio, ni en todo lo que era el Imperio Romano, ni mucho menos en el pueblo de Israel, se permitía ni siquiera que una mujer hablara, su testimonio no tenía ningún valor. Dios escoge a la mujer más despreciada de todos sus seguidores para aparecerse en primer lugar. ¿Y sabes lo que hace? Lo leímos. Ella no sabía que era Jesús que estaba allí. Pensaba que era el hortelano, así que le dice, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde está, porque ella pensaba que podría volver a tomar el cuerpo, quizás ponerlo en la tumba, derrochar su amor, poniendo todo lo que eran las especies aromáticas en él. Jamás pensaba que iba a resucitar. ¿Y cuál fue el mensaje que Jesús le dio a María? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué habríamos hecho nosotros? Él podría haberle dicho, soy Jesús, he vencido a la muerte. Pero desde el primer momento, desde la primera palabra que el Señor pronunció, quería que supieran que la resurrección lo transformaba todo. Y por eso le dice solamente su nombre, simplemente su nombre, María. Y a mí me encanta decir que el mensaje del Evangelio comienza precisamente ahí. Dios pronunciando nuestro nombre. Lo primero que el Señor hace cuando resucita es pronunciar tu nombre. Por eso nos transforma, por eso lo cambia todo. Porque nosotros, incluso en el día de hoy, pero ya desde el principio de la historia de la humanidad, caímos en la tentación de creer que siempre podemos ser como. Y el diablo fue lo que le dijo a los primeros seres humanos, Adán y Eva, vosotros podéis ser como Dios, podéis ser como. Y una de las razones por las que hay personas que tienen millones de seguidores en las redes sociales y en los medios de comunicación es porque en el fondo del corazón siempre hay esa necesidad nuestra de querer ser como otra persona. Y pensamos que si fuéramos como no sé quién, entonces seríamos felices. Esa es la mayor mentira que el enemigo ha creado dentro de nosotros y todos la creemos. Por eso el Evangelio comienza con Dios, con el mismo Señor Jesús, Dios hecho hombre resucitado, diciendo nuestro nombre, diciendo, sabes, lo primero que yo quiero que recuerdes por haber resucitado, venciendo a la muerte, es que tú seas tú mismo, tú misma, porque Dios te ha creado diferente. Porque hay miles de millones de personas en el mundo actualmente. Los ha habido a lo largo de la historia y todos somos completamente diferentes, con un código genético diferente, con un carácter diferente, incluso nuestro exterior es diferente, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y sí es cierto que el Señor resucitó para vencer a la muerte. Es cierto que Él resucitó para que nosotros le sigamos. Es cierto que resucitó para ser el vencedor, porque la muerte no podía retenerlo. Como dice la carta a los Hebreos, vivías según el poder de una vida indestructible. Es cierto que resucitó por todo eso, pero recuerda que lo primero que Él hizo al resucitar es decir tu nombre, decir el nombre de María. Y la Biblia dice que ella lo abrazó literalmente. En la versión que leímos dice suéltame, porque ella le había abrazado y no podía soltarlo. Y no quería soltarlo, porque cuando escuchas tu nombre de la boca de Dios, no quieres soltar a Dios nunca más en tu vida. Porque eso es realmente la esencia del Evangelio. Saber que Él te ama como eres, de una manera incondicional, que Él tiene un Jaime a quien quiere restaurar por completo para que sea la persona que Él ha creado, para que tú seas la persona que Él ha creado. Y por eso a las personas no les importaba, después de haber
de haberse encontrado con el resucitado en el primer siglo, no les importaba lo que pudiera suceder. Y en el siglo II, Justino Mártir, antes de ser llevado a la hoguera, pronunció aquello que todos conocemos cuando dijo: pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Porque la vida está escondida en las manos del vencedor, del Señor Jesús. Y cuando nosotros escuchamos su nombre, nuestra vida ya no es la misma. Y de alguna manera, yo no sé si es la primera vez que escuchas algo sobre el mensaje del Evangelio, lo has escuchado algunas veces, pero sí puedo asegurarte que cuando escuchas de labios del Señor tu nombre, la vida comienza por completo y empieza de una manera completamente diferente. La Biblia dice después que en el Evangelio según Lucas y el capítulo 24, ¿os acordáis que 2 de ellos escucharon las noticias porque María Magdalena volvió y le contó a todos que había visto al Señor resucitado? Ahora, si tú hubieras estado allí, ¿le creerías? ¿La creerías a ella? O tal como somos, y yo miro hacia mi propio corazón, dirías: bueno, ya estamos. Esta viene con sus locuras. El Señor había quitado 7 demonios de ella, imagínate. Y la había hecho una persona completamente nueva. De repente viene diciendo que está resucitado cuando ellos ni creían que iba a ir a una cruz. Y cuando fue a la cruz todos escaparon. Y ahora viene esta diciendo que ha resucitado. Así que 2 de ellos se fueron a Emaús. No sé qué iban a hacer allí, pero dijeron: nos vamos. Y el Señor se apareció en medio de ellos, pero no sabían que era Él. A veces nosotros espiritualizamos mucho las cosas y pensamos: bueno, sus ojos estaban velados. La Biblia dice que estaban velados, pero la forma que tiene que decirlo es que estaban con Él, pero no creían que era Él. Imagínate que alguien conocido fallece y varios días después viene a hablar contigo. Tú dices: ¿cómo se parece este? Pero no piensas que es. Y entonces, ¿sabes lo que hace el Señor? Empieza a contarle todas las cosas que estaban escritas en la Biblia, en el Antiguo, y que todo se iba a cumplir. Y ellos comienzan a pensar: pues tiene sentido lo que está diciendo. Así que lo primero que el Señor Jesús hace cuando resucita es pronunciar tu nombre. Lo segundo es: María, pon tu nombre en lugar de María. ¿Sabes que hay un libro que es mi palabra y que va a explicarte todo lo que es mi amor por ti? Quiero que lo conozcas. Y por eso, cuando el Señor les habla y después cuando se quedan juntos y Él parte el pan y se dan cuenta que es Él, ¡hey! Es Jesús, ha resucitado. ¿Sabes lo que dicen? Nuestro corazón ardía cuando nos estaba hablando. Cuando vienes aquí, no sé si es la primera vez o por más veces has venido, yo tengo una ventaja, que no os conozco a todos, así que perdonadme que os lo diga así. Pero cuando vuelvas a casa, no por mis palabras, es obvio, pero por algo de una canción, de una oración, algo que hemos leído, alguna frase, vas a pensar: no estaba ardiendo mi corazón, no dio un vuelco, no pasó algo. Eso no es normal. Eso es el Espíritu de Dios que te está hablando. Así que más adelante la Biblia dice que Él se presentó en medio de todos, porque estos 2 volvieron rápidamente con los demás discípulos y dijeron: el Señor ha resucitado. Así que todos los pensantes y todos los que les gusta hacer las cosas bien y todos los que, ya me entendéis, dijeron: bueno, no es solo María Magdalena, ahora son 2 más. ¿Y sabes lo que la Biblia dice? Que el Señor se apareció un día en medio de ellos. Y cuando se aparece, Él dice, tercera frase, después de resucitado, ¿sabes cuál es? Paz, no tengáis miedo.
Y eso es lo que el resucitado hace en la vida de las personas. Y eso es la razón por la que miles de personas en el primer siglo, en el segundo siglo y a lo largo de la historia, y hoy quizás en algún país como estábamos escuchando antes, como Afganistán, no les importa entregar sus vidas al Señor, porque saben que vivimos unos días aquí. Los que ya tenemos años nos damos cuenta que esos días pasan rápido. Cuando eres joven, yo recuerdo cuando alguien venía a hablar en la iglesia o hablaba de qué rápido se pasaba la vida, yo decía, madre mía, este hombre o esta mujer no sabe nada, la vida es larga. Pero luego te das cuenta que pasa rápido, son unos días aquí. Y entonces es cuando escuchas el mensaje del resucitado. Las palabras del Señor Jesús, paz en tu vida, no tengas miedo jamás. Por eso cuando Él se despedía de ellos, le dijo, no tengáis miedo, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Esto es sencillamente como una escuela, como una universidad, como los años que hemos pasado de jóvenes para prepararnos para la vida. Pues aquí son solamente unos años para una vida que sí merece la pena y que no va a terminar nunca. Y por eso podemos tener paz. Y por eso no debemos tener miedo, porque estamos en las manos del resucitado, del que venció a la muerte. Y sigue hablándoles y aparece una siguiente vez, ¿os acordáis? Pero les dice que les mostró las manos y los pies. Lo primero que hace el Señor Jesús al resucitar es pronunciar tu nombre. Lo segundo es decirte, mira, todo lo que quieras saber de mí está en mi palabra, porque es para ti. Es la carta de amor que muchas personas escribieron inspiradas por mi espíritu para que conozcas cuál es mi carácter. Y luego nos dice, yo lleno tu vida de paz y no quiero que tengas miedo. ¿Y sabes por qué? Mira mis heridas. Y entonces me encanta que le hubiera dicho a Tomás, pon tu mano en mi costado y mira mis heridas. A veces hablamos del incrédulo Tomás, el pobre hombre, y no es así. Era una persona absolutamente excepcional. Lo que ocurre es que el día que el Señor Jesús se apareció a ellos, Él no estaba. Ellos no le creyeron hasta que lo vieron. Ellos no creyeron a María hasta que lo vieron. Tomás era el siguiente. Pero la Biblia nos dice, y la historia luego nos recalca, la Biblia nos dice que cuando él le vio, dijo, Señor mío y Dios mío. Y la historia nos dice que fue el que más lejos se fue. Hay historiadores dicen que hasta la India, entregar su vida hablando del Evangelio, porque se había encontrado con el resucitado. Pero ¿sabes lo que ocurre cuando nos encontramos con el Señor y Él nos muestra sus heridas? Que arreglamos nuestras cuentas con Él. Y todos tenemos cuentas que arreglar, a veces de nuestro pasado. Situaciones que no hemos podido vencer, amargura en nuestra vida, a veces ansiedad, a veces cosas que incluso en el momento no podemos solucionar. Nuestra propia soledad. Cosas que hemos hecho y de las que realmente no estamos orgullosos. No se lo decimos a nadie, pero están ahí. Y déjame decirte que cuando arreglas cuentas con el resucitado, todo cambia. Todo es transformado. Cuando tú desnudas tu corazón delante de Él y le dices, Señor Jesús, mira, esta es mi vida y tú la conoces. Y es esto, esto, esto y esto. ¿Sabes lo que Él hace? Sencillamente muestra las señales de las heridas. Y dice, no te preocupes, Jaime, yo por eso fui a una cruz. Para perdonar todo eso. Déjale que pronuncie tu nombre y te lo diga sinceramente, no te preocupes, para eso yo fui a la cruz. Para que no tengas cuentas con nada. Ni con el pasado, ni con situaciones que no puedes vencer, ni con momentos en los que te sientes solo o sola. Él siempre está ahí. Por eso
inmediatamente después, si veis qué es lo que Él hace la primera vez que está con ellos, les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Vamos a comer juntos. Eso sí que no lo esperabas, ¿verdad? Que de repente Dios mismo hecho hombre, que acababa de ir a una cruz, que había resucitado y vencido a la muerte, cualquiera de nosotros esperaría una explicación, muchas cosas, que les hablara al corazón, pero jamás pensaríamos, no, ahora quiero comer con vosotros, porque de eso se trata la relación con Dios. Y siento desilusionar a aquellos que están buscando una religión, que están buscando un tipo de creencias, que están buscando una disciplina de cosas que hacer, que están buscando estar a bien con el universo, no sé qué cosas puedes decir. La relación con Dios es sencillamente comer con Él todos los días. Es vivir con Él en cada momento, en cada minuto, cada cosa que hacemos. Eso es lo que Dios está esperando por ti y por mí, hacer contigo y conmigo. Que no haya ni un solo minuto en nuestra vida en el que Él no esté. Porque así es cuando nuestra vida es transformada. Y cuando las personas que seguían al resucitado aplicaban todo lo que Él decía en sus vidas y se daban cuenta que la persona que estaba trabajando para Él tenía el mismo valor que Él, muchos comenzaron a liberar a los esclavos. Muchos comenzaron a darle la trascendencia a todas las personas que tenían. El mundo fue revolucionado. Es obvio que después, con el paso del tiempo, nuestra vieja naturaleza nos sigue venciendo y muchos, incluso en el nombre de Dios, siguieron haciendo barbaridades. Pero eso no ocurrió con los que vieron al resucitado. Y desgraciadamente el enemigo muchas veces nos quiere introducir en ese juego religioso porque no comprendemos que lo que el Señor Jesús quiere hacer es comer con cada uno de nosotros, vivir con cada uno de nosotros, estar en el negocio con cada uno de nosotros, vivir en la relación familiar con cada uno de nosotros, porque eso es lo que transforma todo. Eso fue lo que incluso después, cuando en la Reforma, en el siglo XVI, personas quisieron volver al Señor resucitado, acunaron una frase en latín, coram Deo, en la presencia de Dios. Todo es en la presencia de Dios, porque lo que Jesús hizo después de resucitar fue comer con sus discípulos. Y por último les dijo, os doy mi espíritu, porque para vivir de esa manera necesitamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, para que Él siga transformando nuestra vida. Y Él trabaja en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que incluso hasta cuando oramos y no sabemos qué decir, Él conoce nuestros pensamientos. Así que si hoy estás aquí y quieres tomar una decisión para seguir al Señor, no tienes ni que preocuparte por las palabras que vas a decir, porque Dios mismo te va a ayudar, porque es lo que Él está deseando, que tú le hables con las palabras que hay en tu corazón. Y por último, cuando se despidió, porque no quiero cansaros, les dijo, ¿os acordáis? Toda autoridad, Mateo 28, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, sencillamente porque Él es el vencedor, el que venció a la muerte. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Y al final les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Hay personas muy preocupadas con esta pandemia. Hace poco hablaba con un médico especializado en epidemias y decía que esto es solamente el principio, que habrá muchas más. Claro, puede llegar a preocuparte esto, pero es así, algún día todo se va a terminar. Nosotros pensamos que esto es eterno, pero no. Nosotros morimos y un día todo lo que es el universo también desaparecerá porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Dios lo transformará todo. Lo creas o no lo creas, eso es el futuro. Pero el Señor dijo que incluso cuando acabe todo, Él va a estar ahí. A mí me gusta decir, porque fue algo que impactó mi vida hace muy poco tiempo, he escuchado muchísimos mensajes sobre ese texto, cuando el Señor promete que Él va a estar siempre con nosotros y recuerda que sus palabras siempre se cumplen. Si podemos investigar el universo y existe ciencia en el día de hoy, es porque la palabra de Dios en lo que es la naturaleza y las leyes de la naturaleza son tan perfectas que se cumplen siempre.
Así que es una manera de Dios enseñarnos su carácter. Lo que yo digo se va a cumplir. Así que el Señor dijo, yo voy a estar con vosotros, no tengas ninguna duda sobre eso. Pero hace años escuché que en una escuela dominical, a mí me encantan los niños, escucharlos, pues alguien estaba hablando y dijo, el mundo se acaba, ¿qué vamos a hacer? Y un niño sencillamente dijo, pues no importa, podemos vivir sin él. Y realmente es así, porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo se acaba, no hay problema, yo sigo ahí. Ese es tu Salvador, ese es mi Salvador. ¿Sabes por qué? Porque Él venció a la muerte. ¿Por qué Él venció a la muerte? Así que deja de escuchar a quien sea, que puede tener muy buenas ideas, muy buenos pensamientos, muy buenas intenciones, muy buenas motivaciones para que tu vida sea mejor. No me importa, solo hay uno que venció a la muerte y que por lo tanto yo puedo seguirle. Y tengo la certeza de que de la misma manera, porque Él me lo prometió, que Él venció a la muerte, Él va a vencer el día en que yo muera. Y cuando un día escuchéis que Jaime ha fallecido, no hagáis ni caso, estaré más vivo que nunca. Porque Él lo prometió. Así que es el momento de tomar una decisión. Quizás muchos de vosotros ya sois del Señor y ya habéis tomado esa decisión en vuestra vida. Pues entra en lo que es, como el mismo Señor Jesús dice, en la alegría de tu Señor. Oramos muchas veces, hablamos con el Señor muchas veces, todos. Y esto lo digo también para mí. El Señor sabe que siempre que hablo quiero que Él transforme mi corazón en primer lugar. Pero muy pocas veces escucho una oración que el Señor nos pidió que hiciéramos. ¿Y sabes cuál es? Él dijo, voy a orar por vosotros y quiero que oréis para que vuestra alegría sea completa, vuestro gozo sea completo. ¿Alguna vez... últimamente en la iglesia, lo digo para los que lleváis más tiempo aquí, habéis escuchado, Señor, que tu alegría y tu gozo en mí sea tan grande que casi ni pueda remediarlo? Pues esa es una oración que el Señor hace por nosotros. Así que atrévete a decírselo hoy. Escucha su nombre, porque es lo primero que Él dice cuando resucita. Escucha tu nombre en sus labios. Escucha cómo Él quiere llenarte de paz y quitarte todo temor, cómo Él quiere que vuelvas a escuchar su palabra, a ver las señales de su amor por ti. Y quiere vivir contigo y comer contigo todos los momentos. Y dile, Señor, aquí estoy. Y porque tú resucitaste, mi vida es diferente. Y si nunca has tomado esa decisión tan sencilla de decirle, Señor Jesús, pues mi vida está en tus manos y yo quiero vivir de una manera diferente. Y yo quiero vivir lleno de paz y sin temor como vivían los que te siguieron y que restaures mi vida y no quiero tener cuentas con mi pasado ni contigo, con ninguna cosa. Yo quiero vivir esa vida diferente y quiero transformar el mundo de esa manera diferente siguiéndote a ti. Pues dilo con tus propias palabras. Díselo a Él. Yo voy a dejar 1 o 2 minutos en silencio para que inclinéis vuestra cabeza y cada uno de vosotros le habléis al Señor. Yo os agradezco muchísimo vuestra atención, vuestro cariño siempre. Y ahora estamos en un momento complicado, como en otras ocasiones quizás no puedo estar orando con tantas personas, pero voy a estar ahí afuera. Y si alguno de vosotros quiere orar para recibir al Señor en su vida, para comprometerse con el Señor, lo que sea, no hace ninguna diferencia orar conmigo, pero a mí me encantará orar contigo. Y siempre recuerdas el día que tomaste una decisión, pues ven y podemos orar juntos. Pero si no, díselo al Señor. Y dile, Señor, entrego mi vida en tus manos. Y tu vida va a ser transformada, no solamente ahora, sino para toda la eternidad.